Bien, amigos, de inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores. Se genera importante información a esta hora. Muy buenas noches, el contacto lo establecemos en vivo y en directo desde el Palacio de Gobierno, donde en este momento el ministro para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, va a ofrecer declaraciones al país. De inmediato lo escuchamos. Muy buenas noches. En la tarde de hoy, a la 1 de la tarde, el Estado Trujillo y Venezuela toda resultó enlutada por la noticia del asesinato salvaje de un joven constituyente, de un joven amante de la paz. Tomás Daniel Lucena Briceño se dirigía hoy de buscar a su niño en el colegio, en su tierra natal, el municipio Escuque, del que era constituyente electo por el pueblo el pasado domingo 30 de julio, cuando unos sicarios en una moto le propinaron 4 disparos en el tórax que le causaron la muerte. Deja una viuda, deja 3 bellos niños, huérfanos de su padre, que amó y se proyecta su amor a la libertad, a la paz, a la vida. Y debemos decir que hay un patrón de violencia, un patrón salvaje que se repite y que se ha venido reproduciendo a lo largo de estos años de revolución bolivariana. Nosotros exigimos que se investigue el sicariato político como causa probable del homicidio que cegó la vida de este joven de 31 años de edad. Yo quisiera que viéramos un breve video que grabara este joven cuando era candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, Asamblea Constituyente para la cual resultó electo por el municipio Escuque del Estado Trujillo. Vamos a ver el video de Tomás Daniel Lucena Briceño, nuestro hermano, nuestro joven compañero. Lo que hizo el presidente Nicolás Maduro el 1 de mayo es integrarnos, es la oportunidad que las verdaderas bases del municipio, las verdaderas bases de la parte sectorial, las verdaderas bases del pueblo originario para hacer el llamado a la paz, que es lo que se quiere desde un principio, formar parte e integradora para participar como pueblo originario, como juventud revolucionaria, con las bases del partido, con unas bases consolidadas, que lo que queremos es la paz para Venezuela. Con un opuesto objetivo claro y sincera, tenemos que formalizar que es el llamado a la paralización, a esa mal llamada guerra económica que nos tienen de otros países hacia nosotros como Venezuela. Tenemos que saber integrarnos, saber trabajar en comunidad. Quizás su amor y su llamado a la paz, llamado que fue recibido por todo el pueblo de Venezuela, que se volcó más allá de la violencia, del cierre de calles, de la quema de personas vivas, de la persecución con balas, de pueblos enteros que tuvieron que marchar, que tuvieron que atravesar montañas, ríos, para poder elegir la paz, elegir la Asamblea Nacional Constituyente del domingo 30 de julio del año 2017, sea la causa del homicidio de este joven constituyente Tomás Lucena Briceño. Quienes odian la paz, quienes de forma persistente llaman a la violencia, quienes están detrás del robo significado en la guerra económica, en este momento están siendo señalados por la palabra de Tomás Lucena Briceño. No puede ser que cada vez que el pueblo de Venezuela opta por la paz, opta por la vida, opta por la democracia, opta por las elecciones libres, entonces aparece el sicariato político como primera plana de opciones, en las opciones de un cierto sector de la política en Venezuela. Hagamos un poco de memoria. Después del golpe de Estado, de la violencia, el sabotaje petrolero del año 2002 y 2003,
el pueblo, junto a Chávez, decidió que fuera por elecciones el referendo del 15 de agosto del 2004, donde se dirimieran los asuntos políticos de los venezolanos y las venezolanas. Una elección transparente, prístina, limpia, que condujo a la victoria de las fuerzas de la revolución y de Hugo Chávez el 15 de agosto del año 2004. Poco tiempo después, en octubre de ese mismo año 2004, elección de alcaldes y gobernadores que fueron ampliamente vencidas por las fuerzas de Hugo Chávez. ¿Qué sucedió poco tiempo después? El 18 de noviembre del 2004, el homicidio atroz del fiscal valiente Danilo Anderson. Después de que Leopoldo López y sus secuaces llamaran a la violencia, a la llamada salida, que no era otra cosa que la violencia política, en los primeros meses del año 2014, la tenacidad, el llamado al diálogo, al llamado a la paz del presidente Nicolás Maduro, condujo a la victoria de quienes amamos la paz, la democracia y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué ocurrió? En medio de la violencia, el 27 de abril del año 2014, es asesinado nuestro hermano, ese joven capitán valiente, como alguna vez lo diría Pablo Neruda, para referirse a nuestro libertador Simón Bolívar, Eliezer Otaiza, presidente del Consejo Municipal de Caracas. Y luego de que las fuerzas de la violencia fueron derrotadas en el año 2014, el 1 de octubre se cobra a uno de nuestros más preclaros jóvenes, el más joven diputado que haya conocido la historia de la República de Venezuela. Asesinaron a nuestro joven hermano Robert Serra. Aquí se repite nuevamente el mismo patrón. Después de la violencia brutal, asquerosa, que condujo a la quema de personas vivas, que cerró calles, que sumió en la zozobra pueblos enteros de Venezuela y zonas, sobre todo del este de la ciudad de Caracas, Maduro llama el 1 de mayo a la paz, a la asamblea, a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Y el pueblo salió a votar. Votó el 30 de julio por la paz. Votó el 15 de octubre para escoger a sus gobernadoras y gobernadores con una victoria inmensa de la fuerza de la Revolución venezolana. Y votó el 10 de diciembre para escoger el 93% de los alcaldes provenientes de las filas de Nicolás Maduro, de la Revolución Bolivariana y de Chávez. Y es después entonces de las victorias del pueblo, de la paz, como resultado inmediato de la Asamblea Nacional Constituyente, que aparece este horrible homicidio para el cual exigimos la más profunda de las investigaciones y que se ponga el sicariato político como principal posibilidad de este asesinato. No vengan a inventar cosas ahora. Estaba con su esposa, con su hijo, salía del colegio de llevar a su niño de buscar a su niño cuando fue asesinado. Ese es el clima de diálogo del que habla la oposición venezolana. Queremos señalar de manera muy enérgica a los facilitadores del diálogo, al canciller Miguel Vargas y al presidente de República Dominicana, Danilo Medina, al acompañante expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que basta ya de sicariato político, basta ya de violencia en el ejercicio de la política en Venezuela. Todas y todos queremos la paz. Es así como quieren generar un clima para el diálogo en República Dominicana el día de mañana. Es con estos tuits de voluntad popular, de uno de los que se caracterizó por ser de los más violentos en los hechos atroces de marzo a julio del año 2017, este señor Mejía, advirtiéndonos: Voluntad Popular se prepara para ir a las calles si fracasa negociación, si no funciona República Dominicana. Le decimos a Mejía y le decimos al partido de la violencia, Voluntad Popular, que no necesitamos ir a República Dominicana si no quieren. Váyanse para las calles, en las calles los esperamos. No es la primera vez que los vencemos en la calle, a los violentos. Junto a Freddy Guevara, era uno de los autores de los partes de guerra diario, donde contaban los asesinatos, las personas quemadas vivas, los cierres de calle, los llamados a la insurrección,
a la ruptura del hilo constitucional. Vete para la calle de una vez. No esperes a la mesa de diálogo de República Dominicana. No es necesario. Por cierto, en vez de estar llamando nuevamente a la violencia, tienes que preguntarte si se debe abrir o no una investigación acerca de algunos elementos que publicó hoy un periodista de oposición, un señor Leocenis, no recuerdo el apellido, donde señala que pareciera haber vínculos entre un diputado de tu partido, Mejía, Voluntad Popular, el diputado Luis Florido, y empresas fantasmas que recibieron dólares preferenciales. No es necesario que te vayas a República Dominicana, salte para la calle de una vez y en la calle te esperamos. Después no vayan a estar diciendo que no, que es que son políticos, que es presos políticos. Mentira, son personas violentas que promueven la destrucción, la violencia, la angustia, la zozobra, la muerte. ¿Quién le devuelve la vida al padre de estos 3 niños? ¿Quién? ¿Quién nos devuelve a Tomás Lucena Briceño? Ese es el clima que quieren generar para la República Dominicana. Es señor Barbosa. Empezó usted muy mal como presidente de la Asamblea Nacional en desacato. Afortunadamente en desacato, que lo sepa el pueblo de Venezuela. Están declarando nulo la creación del petroactivo. Tiemblan las criptomonedas del mundo entero. Dejaron de minar las miles y millones de personas que en este momento están minando. Dejaron de minar las criptomonedas los venezolanos y venezolanas que en este momento están minando. Sépanlo que, según este señor, de manera psicótica, declaró nulo por completo la criptomoneda, el criptoactivo Petro. Se parece a ese loco del que habla la mitología, que creía que moviendo los brazos en la orilla del mar podía mover y podía dirigir el movimiento de los barcos. A nadie le importa, pero este no es el clima, esto es el colmo de la mezquindad, el colmo del egoísmo. Después de que Venezuela está buscando todos los mecanismos para vencer la guerra económica, el bloqueo, las sanciones que ustedes mismos solicitaron, según confesión de ustedes mismos. Entonces, un mecanismo que sin duda alguna coadyuvará para vencer la guerra económica, ustedes intentan boicotearlo. ¿Acaso no preaprobamos en la anterior sesión del diálogo en República Dominicana que íbamos a actuar de manera conjunta para trabajar los asuntos económicos y sociales de Venezuela? ¿No resulta de una inmensa hipocresía que digan que están de acuerdo con que se solicite, se exija el cese de las sanciones económicas y de algún modo están sancionando, si pudieran, si tuvieran el poder, que no tienen, sancionando a personas que en este momento utilizan los mecanismos de la criptomoneda? Está muy equivocado, señor Barbosa, señor Julio César Reyes y etcétera, directivos de esa Asamblea Nacional en desacato. El criptoactivo Petro no solamente sino que va a significar un hito fundamental en la libertad de los pueblos de las dictaduras de los sistemas financieros y de las dictaduras de las agencias de riesgo que a ustedes les gustan tanto y a quienes tanto les solicitan sanciones contra Venezuela. Se cayeron de esa mata de coco, porque el petro no solamente sino que ahora sentimos, después de lo que está publicando Dollar Today y de lo que está diciendo Barbosa y la Asamblea Nacional en desacato, sentimos que vamos por el camino correcto. Exigimos entonces una investigación profunda sobre el asesinato de nuestro joven hermano Tomás Lucena Briceño. Y cuando se capturen los culpables, que los capturaremos, y si resulta que la hipótesis del sicariato político, que es la primera hipótesis de la investigación, conduce a culpables, no estén hablando de presos políticos, son asesinos, homicidas, no presos políticos. Muchísimas gracias. Escuchaban las palabras del ministro para la Comunicación e Información, quien repudió el hecho del vil asesinato del joven constituyente por el Estado Trujillo, Tomás Lucena. En sus declaraciones también exigió que se investigue el hecho, el cual no descartó se trate de un posible sicariato. Con esta información nosotros regresamos al contacto con ustedes a los estudios. Adelante.